¿por qué? Porque eso se ideó después de los concilios. Entonces, por eso es bueno leer, por ejemplo, los diferentes concilios que ha habido para deducir cuáles son los libros de la Biblia y cuáles no, y quiera o no estudia eso, y eso le genera otras preguntas. Entonces, pero regresando aquí al libro de Génesis, le puse un mensaje ahí para orar por la hija y la suegra, su suegra también, la hermana Ivette, porque cuando estaba leyendo ahí dije yo, ni idea tengo del problema emocional que debe estar viviendo la hermana por su hija. O sea, las palabras sobran. O sea, eso que se mueve. Claro que no lo siento igual porque pues no es mi hija ni suya. Pero en el caso de ella, pues pensé yo dentro de mí, es una explosión emocional que merece que guarde silencio y respete el dolor ajeno. Porque a veces son muy buenos dando consejos cuando no tiene que ver nada la gente con nosotros y decir, cuélgalo del pescuezo. Y agarra una oreja y pone un anzuelo de eso con la que agarran marlin. Así, y la otra también. Y me acordé de una cita. La cita de Génesis 18:23. Cuando Abraham le dice fíjese lo que le dice a Dios. Acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y cuando me acordé de eso me sentí como que esto merece respeto. Entonces, empecé a investigar más sobre lo que es el libro del Génesis. Entonces, la palabra Génesis es principio de algo, inicio de algo. Esa palabra Génesis la pusieron los traductores. Esa es la palabra que ellos encontraron para ponerle ese nombre a este primer libro. Pero los judíos no usan Génesis o lo interpretan Génesis como lo interpretamos nosotros. Es el problema. Nosotros somos occidentales. No tenemos una mentalidad oriental y no estamos empapados de toda la cultura del pasado, de todo esto de la escritura. Entonces el pensamiento occidental es más superficial. Entonces los judíos, o no los judíos, sino realmente como esto fue escrito en el principio, se llama Bereshit, que podría decirse Génesis. Nada más que en el Génesis no se pueden estudiar las letras porque no tiene que ver nada con el hebreo. Eso es lo que pusieron los traductores. Pero Bereshit sí pueden estudiarse las letras Bereshit con perfiles para interpretar la escritura como el pardés, o como se le llama también la dematria, la numerología. Eso no lo usamos nosotros. ¿Por qué no lo usamos nosotros? Porque no nos gusta estudiar. Y a veces nada más leemos los mismos libros y las mismas cosas, pero no investigamos. Y se trata de investigar. Entonces Bereshit es el nombre real del primer libro, que es el origen de la creación. Entonces por ejemplo, yo tomé clases de hermenéutica, saqué como 7, 8, no salí muy. Yo nunca fui de 10 porque ni me interesan, yo siempre fui de panzazo. ¿O a poco ustedes fue de 10? A ver, ¿hay alguno aquí de 10? No. Yo siempre fui de panzazo. Fui de los que al último me quería aprender todo. Un día antes del examen ya me quería aprender todo y todo el mes andaba de vago. Pero a la mera hora estaba ahí hasta así. Y pasé de panzazo. Entonces, pues leyendo esto del Génesis,
Sí, está interesante toda pues, la hermenéutica, la homilética, que es para presentar el sermón. Por ejemplo, sermones como los que da Isaí, da Abraham y dan otros hermanos, son desde el contexto de la homilética, punto 1, punto 2 y tal. Introducción, presentación y todas, es porque di clases sobre eso. Luego está la exégesis, que también son reglas para interpretar la escritura. Y hay otras materias que dan en los institutos teológicos. Pero así como nosotros tenemos en el occidente ese tipo de reglas para interpretar la Biblia, hay otros que tienen allá en el oriente que nosotros no manejamos. Por ejemplo, el pardés. El pardés se le llama la escalera de Jacob. ¿Qué es el pardés? Lo manejan así como una forma de interpretar la escritura. La primera cosa que Dios te da en la escritura es el pan. Después del pan, Dios nos da leche. Después de la leche nos da aceite. Después del aceite nos da vino. Después del vino nos da rocío. ¿Qué es el pan? Es la palabra escrita. Entonces, podemos tener la escritura, leer la escritura y no tener la revelación de la escritura. Me podría aprender los versículos de memoria y no tener la revelación de esos versículos. Porque esa revelación la da Dios a medida que usted y yo lo busquemos. ¿Qué es la leche? La leche son los símbolos. ¿Sí? ¿Qué son qué es el aceite? Es ese misticismo, esas cosas místicas que no hacemos como cantar, danzar, venir a orar, correr, saltar, todo eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios. ¿Qué es el vino? Representa los secretos, lo que está escondido. Por ejemplo, ¿por qué Jesús convirtió las aguas en vino? Porque reveló secretos. ¿Sí? Y el rocío, pues que tiene que ver con enseñanzas especiales de la Escritura. Y por ejemplo, para compartir así un mensaje, siempre el versículo, el texto que voy a compartir se analiza dentro de su contexto. Entonces, por ejemplo, este versículo 23 que dice: y acercóse Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, este es el texto que se interpreta desde el contexto. Creo yo que el contexto para interpretar el capítulo 18 del libro de Génesis, este capítulo del Génesis este capítulo 18 de este libro del Génesis se interpreta dentro de todo el libro del Génesis. Si no conozco el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, no voy a tener idea de lo que pasó en el capítulo 18. Porque es una secuencia de datos que Dios está explicando. Por ejemplo, ¿qué pasó en el capítulo 17? ¿Qué pasó en el capítulo 16? ¿Qué pasó en el capítulo 15, 14, 13, 12? ¿Quién era Abraham? ¿Qué tiene ese personaje para mí? ¿Quién era Sara? ¿Qué tiene ese personaje para mí? Por ejemplo, le dice el ángel, estos ángeles: ¿dónde está Sara? Ahí está atrás de la tienda. Dice Alducin que era muy metiche Sara porque estaba viendo a ver qué le decían los. Llega su amigo a platicar con un amigo, ahí está la esposa atrás viendo a ver qué le dicen. ¿A poco eso pasa nomás allá en el capítulo 18 del libro del Génesis? Vamos aquí a aprender cómo nos genera problemas la mente. La mayor parte de mis conflictos
personales es la interpretación que tengo de lo que sucede, porque lo interpreta la mente. ¿Sí? Entonces, para estudiar este pasaje, pues, ¿qué pasó en el capítulo? ¿Quién era Abraham? ¿Por qué Dios cuando en el Éxodo Moisés sube al lugar donde está Dios, arriba del monte Oreb, está ardiendo la zarza? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham? O sea, ¿en qué contexto lo dice? Entonces es muy importante entender los contextos en lo que está escrita la Escritura. Entonces estas son historias que sucedieron, pues sabrá Dios cuántos años hace que sucedió esta escena. ¿Sí? Ahora fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia se basa en eventos reales que sucedieron a lo largo de miles de años. Entonces, este es un evento que sucedió hace miles de años. Y por ejemplo, a veces se quiere interpretar con las ramas nuevas que tenemos para interpretar la Biblia, un contexto que tiene que ver nada con nosotros. Y pues le damos una interpretación de nuestro contexto. Y ese es el problema. Entonces dice, la Biblia se basa en eventos reales que sucedieron a lo largo de miles de años. Y la forma de narrar esos eventos son simbólicos. O sea, está bien, sucedió esa escena. Sí fueron los 3 ángeles, sí, fueron con Abraham. Les dio de comer, les dio agua para que se lavaran los pies, los sentó, les sirvió. Pero, ¿qué hay ahí? Dice, ¿qué es sabiduría? Por ejemplo, les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Ese es mi punto de vista. Le digo a Dios, ya no quiero mensajes intelectuales. Ya no quiero oír mensajes intelectuales. ¿Por qué? Porque una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser sabio. Hay gente que es muy intelectual, pero no tiene sabiduría, no son sabios. Pues hay mensajes muy intelectuales que nos marean, pero carecen de sabiduría. Entonces, en este capítulo 18 hay sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Dice lo que es una de los significados de sabiduría. La sabiduría es, ¿dónde le puso por aquí? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la intención que está dentro del texto sagrado que nos conecta con Dios. Eso es sabiduría. Entonces, ¿cuál es la intención de este texto sagrado, el capítulo 18, para que me conecte con Dios? Porque la intención de Dios es que me conecte con Él. Y esto ya es personal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí algunos conflictos que genera la mente y lo que pasa con Abraham. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué Dios? ¿Quién era Abraham? Algunos estudiosos comparten que Abraham era astrólogo. Yo no sé cuánto sepamos nosotros de astrología. La astrología se utilizó en tiempos antiguos. Y tenía en el libro, en los Salmos, habla de cómo el firmamento nos revela cosas de Dios. Por ejemplo, una cosa que acabo de aprender que estaba estudiando,
Y pues hay que darle, hay que aprender. Por ejemplo, cuando dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Les digo esto porque esto que les voy a comentar tiene que ver con lo que está pasando en el capítulo 18. Entonces, desde ese contexto, Abraham está platicando con los ángeles. Ahora, los ángeles, en las reglas de las materias que utilizamos en teología, se le llama teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es algo con Dios, una relación con Dios. Una teofanía, por ejemplo, Moisés tuvo una teofanía con Dios, una relación con Dios, él con Dios. ¿Qué es una angelofanía? Una relación con los ángeles. Entonces, ¿qué representan estos ángeles? ¿Sí? ¿Y por qué? No creo yo que los ángeles vinieran caminando como desde allá del Faro, desde Piazla. Que vinieran caminando desde Piazla, aquí al Tata 34, asoleados con sed, hediondos, sucios por haber sudado. Bueno, así está aquí, porque es el pan y así se acepta, pero ¿cuál es la intención de esto que está sucediendo con Dios? ¿Y cuál es el mensaje que trae cada ángel para Abraham? Porque yo creo que ahorita está tan superficial todo que tenemos que buscar raíces de la Escritura y que Dios nos las avive para seguir caminando con Dios. Entonces, Abraham era astrólogo, él conocía el firmamento. Él conocía el firmamento. Sí. Algunos escritores dicen que la palabra Elohim es el nombre de Dios en el cual están escondidos todos los secretos de las leyes espirituales que hay en el universo. Bueno, esa es una opinión de gente que sabe. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermano se fue a México, voy a dar la vuelta para allá, y se relacionó con algunos hermanos. Y mi hermano había sido, ya toca ahora, pero ya no se dedica a la música. Él era jazzista, tocaba jazz. Y era, pues ya trae eso, ya traíamos eso, yo no. Ya me di cuenta que yo no. Estoy esperando que la Abdiel y Leighton también traigan, porque que no traigan otras mañas, que traigan maña de la música. Y mi hermano tocaba jazz con el Manuelillo Quirós. Estoy hablando de gente que ya se murió. Mi hermano está en Tijuana y me dice, oye Fer, quiero ir a Mazatlán, pues cuando quieras. Quiero visitar a mis amigos. No, defínete, o sea, aclárate. ¿Por qué? ¿Quieres ir al Panteón o quieres venir a Mazatlán? Porque ya todos los amigos se murieron, le dije. No, voy a Mazatlán, bueno, sí. Pero él era buen músico. Y pues lo mandé a México con unos amigos y salió. No lo quisieron allá porque los muchachos músicos lo echaron para afuera, pero era músico. Él tocó bien, tocó en grupos y todo. No fue para tocar en iglesia y andar ahí, se llenó. Fue porque yo le dije que fuera para allá para que viera a ver qué había. Pero los músicos no lo quisieron, por eso que. Y quienes sabían de música entonces lo invitaron, pero era músico bueno. Bueno. Él y otro grupo compusieron una alabanza que se llama Elohim, majestuoso Señor. Y por mucho tiempo estuve yo con esa idea de que es un nombre de Dios, e inclusive tengo libros sobre ello. Pero estudiando otras cosas, es Elohim. Y Elohim, estudiado con la dematria y la numerología, encaja en otra palabra que se llama naturaleza. Entonces Elohim tiene que ver con la naturaleza. Y es la influencia que tiene la naturaleza sobre la tierra. Por ejemplo, nosotros fuimos pescadores. El hermano Víctor, servidor, y
Pero por ejemplo, hermano Victoriano, cuando estaba la luna llena, ¿cómo se ponía el mar? Nosotros sabíamos que iba a haber manejada por la luna, que iba a haber viento por cómo se ponían las nubes y la luna. Y así como pensamos, así era. ¿Por qué? Porque la naturaleza, los astros, y eso está comprobado científicamente, tienen influencia sobre la Tierra. O sea, la naturaleza que tiene que ver con el universo tiene influencia sobre la Tierra, sobre aquí. Entonces, antes de que venga un ciclón, ya la naturaleza lo decidió. Sí, entonces, por eso es que las culturas prehispánicas y algunos otros le hacían fiestas a los astros, porque conocían los tiempos, y para ellos eran como dioses. Pero la naturaleza lo interpretaron así. La naturaleza es esta parte que fue creada por Dios para los eventos en la tierra. Entonces, todo lo que pasa aquí en la tierra, en el ámbito de la naturaleza, pues es de lo que Dios estableció. Entonces, por ejemplo, si la naturaleza decide, que esperemos que no, venga un ciclón a Mazatlán este año, que esperemos que no, la naturaleza no tiene conciencia de dañarnos, de hacernos bien o hacernos mal. Simplemente cumple su función. Por ejemplo, voy y construyo una casa donde pasa el agua. Ya tiene mucho tiempo que no llueve y no baja el cerro y no bajan los arroyos, pues no pasa nada. Pero cuando la naturaleza decide que caiga un aguacero de esos de los buenos y llueva 4 o 5 días, y puso una casa cerca donde están corrientes de agua y todo bien, pues la tumba. Pero no viene con la idea de hacerme mal. Entonces, algunos le llaman algo así como el rigor de la naturaleza. Ahí hay muchas cosas que simplemente suceden por causa de que son generadas por la naturaleza. ¿Sí? Abraham sabía todo esto. Abraham sabía, ¿por qué? Porque él a través de la astrología, él intentó buscar a Dios. En otras palabras, él buscó a Dios, pero no lo encontró. En el Génesis 12, hay una palabra que manejan los judíos, los hebreos ahí, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero dice que la cuestión original es, búscame dentro de ti, que andes allá afuera. Entonces el recorrido de Abraham, las experiencias de Abraham son simbólicas. Ese Abraham puede ser tú o puedo ser yo, si sigo los pasos de Abraham. Entonces Abraham, desde que él sale para buscar a Dios, pasa por una serie de situaciones. Por ejemplo, Dios le dice que saliera, entonces se lleva a su gente y se lleva a Lot. Se lo lleva. Pero más adelante empieza a haber problemas empiezan a tener problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Abraham le dice, mira, pues aquí ya no cabemos. Si tú quieres irte para aquel lado, pues yo agarro para este lado. Entonces Lot decidió irse a las llanuras de Sodoma. Ahora, ahí, ¿qué representa Lot? La codicia. Si no te deshaces de la codicia, te va a jalar a Sodoma, a lugares pervertidos. Un corazón codicioso. Y cuando la gente se deja guiar por su codicia, termina lejos de Dios. Entonces son figuras, por ejemplo, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Cómo es que le da diezmos si él reparte todo y se queda sin nada? Y luego llega el príncipe de Sodoma y le dice, quédate con esto y con aquello. Y Abraham no quiso quedarse con nada. ¿Qué representa el príncipe de Sodoma? El ego.
Nadie predica como tú, hermano Fer. Oh, qué bien cantas, Isaí. Por ti esto funciona, hermano Fer. No, no funciona por mí. Yo no soy dueño de nada ni de nadie. Funciona porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos hambre, porque venimos a hacer un pancho aquí, pero nos bendice. Entonces la gloria es de Él. Pero eso viene el príncipe de Sodoma a hablarle a la mente. O sea, me habla. Ahora, no cree que va a venir, no cree que se le va a aparecer un viejo así, panzón, así como con un marejón ahí y luego una corona ahí. Son pensamientos que te visitan. Sí, y con eso batallamos mucho. ¿Y qué le dijo Abraham? No agarró nada. Entonces ya que él hace esta decisión de no agarrar la gloria y no robarse nada, viene Melquisedec. Y Melquisedec le sale al encuentro y le da pan y vino. Ahora, ¿de dónde vendría Melquisedec? Caminando desde donde da de Culiacán. Ahorita como está la balacera, ahí venía Melquisedec. No, es simbólico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la experiencia de Abraham es un viaje hacia el interior. Entonces la intención de Dios es que empieces a caminar dentro de ti, o sea, a darte cuenta lo que está mal para que se lo entregues. Y una de las cosas con las que tenemos problemas es, ahorita vamos a ver por qué se rió Sara. ¿Sí? Ahora, pasan algunas otras experiencias de Abraham. Luego Dios viene y le cambia el nombre, le pone Abraham. Y luego ya en este capítulo 18 que vamos a ver, llegan 3 ángeles. ¿Desde dónde vendrían a pata los ángeles? ¿Venían de dónde? Desde allá de Obregón venían a pata. De la Juárez, dicen. Tiene que ver con quién te visita en tu mente. Quién viene y te susurra. Se acabo de descubrir quién fue realmente el ángel que venció Jacob. Ya tenía muchos años, no me caía el 20 hasta, yo creo que me caía en el tinaco y dije, y saqué y están las citas. Y yo lo aprendí así porque así me lo enseñaron. Pues la gente que me enseñó, Dios la bendiga, tuvo la intención de enseñarme y lo hizo lo mejor que pudo, pero uno tiene que seguir buscando y aprendiendo. Sí, porque las verdades no son absolutas. El único que tiene la verdad absoluta es Dios, nadie más. Entonces estos 3 ángeles, fíjese lo que significa. Y aparecióle, capítulo 18, y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda al calor del día. ¿Qué cree que significa Mamre? Vigor, lujuria. ¿Sí? Entonces, con algo está lidiando Abraham. Primero dice que le apareció Jehová. Y en el versículo 2 dice, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando les vio, salió corriendo a la puerta de su tienda para recibirlos, inclinóse hacia la tierra. Abraham fue preparado para este evento. O sea, es un croquis, un mapa. Esta escena pasa hasta el capítulo 18. ¿Por qué no pasa en el capítulo 12? O en el 13 o en el 14. Porque son eventos. Entonces, Dios lo está preparando desde el capítulo 12 o desde que nació para este encuentro con los ángeles. Entonces, todas las circunstancias, situaciones
cosas que Dios ha permitido, es porque Él tiene un propósito más adelante para la vida de Abraham. Le va a aparecer. Entonces, Dios nos prepara a todos nosotros para que nos caiga agua en el tinaco. Porque a veces el tinaco se la pasa muy vacíos. Lo llenamos de Coca-Cola, de Pepsi. Sí. Entonces dice la Escritura, ¿usted cree que vendrían cansados estos ángeles? Unos guarachotes caminando todos. Ya ve a los campesinos que usan guarache, que siempre andan en la tierra y todo. ¿Cómo cree que tienen la piel, el cuero, las plantas de los pies? Los callos y todo así, pisa hasta vidrios y los vidrios se roblan. ¿Cómo? Esto que está es simbólico. ¿De qué hablan estos tres ángeles? Hablan de una teofanía, de una manera como Dios se está presentando. Porque cada uno de los ángeles trae un mensaje, trae un decreto. ¿Sabe lo que es un decreto? Ahorita, pues de mi punto de vista, a mí no me convence esos decretos patito de decreto que se caiga en la casa del que me cae gordo. A veces uno decreta por orgullo o que ni entiende lo que está diciendo. No, estos ángeles representan tres decretos que Dios trae a la tierra. Si Abraham no hubiera sido preparado para esta escena, Abraham no la hubiera hecho. Abraham no la hubiera hecho. Por ejemplo, Abraham está siendo preparado para ser un justo. En el hebreo es tadik, justo. Algunos dicen sadik, pero es justo. No cualquiera es justo. A veces nos la pasamos dice, el otro se está quejando conmigo, Leighton. Se paró y no, ¿qué onda? ¿Qué rollo contigo, morro? Mi mamá se pasa de lanza, pa. ¿Qué te hizo? Me dijo que me iba a comprar esto y no me lo ha traído. Ah, espérate que lo traiga. Pero a veces, sí, no entendemos esto. Dios se está preparando. Pero tengo que dejarme moldear. Tengo que dejar que Él me prepare, porque si Él va a tener una revelación como esta, primero va a preparar mi mente y mi corazón. Si Dios no prepara tu mente y tu corazón, no puedes verlo aunque Él esté parado frente a ti, porque los ojos están cerrados. Él te los tiene que abrir. Le digo esto porque yo más o menos considero lo que está sucediendo en mi vida por el tiempo que tengo en el Evangelio y los años, porque así dice la Biblia. Entonces ya uno entra a la edad en que ya no te interesa lo material. Porque, por ejemplo, viendo aquí a Abraham en estas partes que pasan, Abraham es catalogado como el chacalón de Dios, el pesado. Y llega a pata con su mujer y luego los acapara el faraón. Y luego él tiene que echar mentiras ahí que no es que es su hermana. Y luego el faraón descubre eso y va y le reclama. Y ya se arreglan las cosas. Y lo aliviana, le da. El faraón le da una feria a Abraham. Yo estaba leyendo ese, no, Dios. ¿Por qué le tiene que dar el faraón dinero? Él debía darle dinero al faraón porque él es el chaca de Dios. Porque descubrí que a los sadik Dios no les da dinero, les da sabiduría. El dinero viene por otros medios, pero les da, o sea, a los que se la pasan investigando la Escritura, buscando a Dios, se la pasan, les da sabiduría. Bueno, entonces Dios lo está preparando. Ahora, ¿desde qué contexto estudio o podría ver yo ese problema de que el faraón le quiso quitar la esposa
Abraham y no se hizo, y entonces le reclama el faraón a Abraham. ¿Con qué contexto de la escritura lo interpreto? ¿Con lo que me dice mi compadre? ¿Con lo que dice la Watchtower? ¿Con lo que dice Sócrates, Platón, Moimoni, Pitágoras? ¿O los escritores de ahora? No. Tengo que pedirle a Dios que me lo interprete con el Berechit, con el Génesis. Entonces, este es un episodio que pasó, es un episodio de lo que Dios está dando a entender que sucedió en el huerto. ¿Qué pasó en el huerto? La serpiente desconectó a Eva de Adán. ¿Por qué? Porque Eva escuchó a la serpiente. Y viendo las cuestiones simbólicas, Eva representa la mente y Adán el corazón. Entonces los desconectó. Y entonces viene este problema del huerto. Eso mismo está tratando de hacer el faraón. Está tratando de desconectar a Sara de Abraham, pero Sara no le hizo caso al faraón. Sara no cayó en la trampa. Sara se mantuvo. Sara se paró en la verdad. El faraón no pudo y tuvo que regresarla. No permitas que tu mente caiga en las garras del faraón, de la serpiente, porque te va a desconectar de lo que más quieres. Entonces, así es esto. ¿Por qué? Porque la mente, por ejemplo, la mente interpreta en una forma dual. ¿Cómo dual? Si hay positivo, hay negativo, si hay alto, hay bajo, si hay negro, hay blanco. Así interpreta la mente. ¿Por qué? Porque la mente usa mucho la lógica y la razón. A Dios no se le interpreta con lógica y razón. Dios está fuera de la lógica y de la razón. Por ejemplo, nosotros interpretamos y pensamos dentro de estos parámetros. Alto, bajo, porque así está la mente. Pero en Dios no. En Dios no hay esos dos lados. En Dios es el bien absoluto. La única intención de Dios es hacer el bien para ti y para mí. A los que Dios ama, todo obra para bien conforme al propósito de los que son llamados. Pero mi mente va a decir, no, esto está mal. Esto no es así. Porque estás usando la lógica. Es que esa circunstancia que Dios permitió es para que te reviente la carne. Es para que se salga la pus. Es para que salga el lodo. Esa es la razón por la cual Dios lo ha permitido. Pero mi mente lo va a malinterpretar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Sara? Pues no cae en la trampa. No la convence el faraón. No la desconecta y la regresa a Abraham. Entonces Abraham está siendo preparado para ese capítulo 18 para tener un encuentro con Dios. Así como Moisés en otras escalas fue preparado para tener un encuentro con Dios. Así como Jacob fue preparado para pelear con un varón y vencer a un ángel, para subir un escalón más, para que le fuera cambiado el nombre de Jacob a Israel. Entonces, en el momento que Jacob pelea con el ángel, pelea con el varón, y pasa esa noche y el varón lo bendice, ya no es Jacob, es Israel. Israel tiene diferentes significados. Pues, ¿cuál es la intención de Dios? Son pasajes donde Dios nos enseña que nos quiere cambiar, que quiere que captemos la intención del texto sagrado para entender cómo funciona el mundo espiritual de Dios. Pues vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que Abraham le dice a Dios? Dice, y se acercó Abraham a Dios. Fíjate,
Dios permitió que Abraham se acercara. No te va a permitir que te acerques si no te has preparado, Dios. Pues a veces puedo hacer mucho ruido y para arriba y para abajo, pero no me he acercado por mis actitudes. Necesito aprender a acercarme a Dios. Entonces, pasan otras escenas donde Él está siendo preparado. Sí, luego viene, por ejemplo, las promesas que Dios le viene y le hace. Entonces ya viene Dios y le dice que Él alza sus ojos y ve a estos ángeles que llegan. Dice, y alzó sus ojos, versículo 2, y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando lo vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Sí, porque a veces no nos funcionan o no entendemos lo que predican. Por ejemplo, aquí hay gente que ha venido y dicen, yo no entiendo nada de lo que dice el hermano Fer. Yo sé eso. Si estuviera maltratando y hablando de adulterio y de mitotero, sí me entenderían muy bien. Porque esto yo menos lo medio entiendo. Ahora, no siempre que estoy con la gente que conozco, estoy hablando de la Biblia y de puritano, ¿no? Yo vacilo con los camaradas. Porque no es un terreno para estar hablando de la Biblia. Entonces, ¿qué es la primera cosa que él hace? ¿Qué hace un justo? Un justo es un servidor. ¿Qué era Jesús? No lavó los pies de los discípulos. Era un servidor. Dice una iglesia, me gustó lo que dijo una iglesia. ¿Cómo dice? El que no sirve para vivir o algo así. Somos servidores. Pero hay mucha gente que le gusta que la sirvan, no sabe servir, no sabe acomedirse. Entonces, la naturaleza de un justo es que es acomedido, es servicial. Para Dios, le sirve a Dios. Entonces, cuando ve a los ángeles con sus guarachotes ahí, y luego yo creo que, por ejemplo, ahora que se fue mi hermano les manda a dar las gracias, sí, por haber estado aquí. Es mi hermano. Déjame pase. No, me dice, diles que muchas gracias. Yo nunca pensé que él me lo trajera para que escuchara lo que enseño. Y él se tumbó el rollo de lo que él creía. Y me dice, le digo, oye, estamos una canción esa, Tú eres Dios, esta que estamos tocando ahorita. Y me dice, dile al morro ese que toca la guitarra que escuche mejor el Scorpio. Scorpio canta mejor, toca ese requinto que trae esa canción, está sacada de Scorpio. El Scorpio está el original. Si lo va a copiar, porque lo saque de ahí. Eso me dijo. Y me dio el nombre de la canción. Pues le voy a pedir para que la saques ahí, Nacho. Son las recomendaciones. él ya no perdió mucha agilidad, pero fue requintero, de esos de requinto pesado. Pero en fin, la vida lo trató así. Entonces, Dios tiene sus razones. Por ejemplo, lo quiso acercar y las cosas hubieron como Él quiso. No va a dar libertad a mi mente que esté. Voy a entender que Dios tiene propósitos. Bueno, entonces, Abraham ya en este nivel es un servidor. ¿Y qué es lo que hizo? Él se prepara. Porque fíjate la escena. Dios lo vino a buscar. No le dijeron los ángeles, ven, acércate con nosotros. No, los ángeles se acercaron. Así se puede tratar con Dios. Pero necesito ser justo. Él me va a buscar. Así nomás.
¿Qué es un justo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios prepara y bendice a los justos? Y creo yo que Abraham fue creado para ser un justo. Y un justo es uno que hace justicia, pero sabe cómo piensa Dios. Sí, por ejemplo, cuando nosotros no sabemos cómo piensa la gente, lo malinterpretamos. Entonces, por ejemplo, Dios no piensa en causa y efecto. Dios simplemente emana. No es dual. Así piensa Dios. Entonces él, Abraham, este justo, sabe cómo piensa Dios. Entonces este libro, las Sagradas Escrituras, aparte de que nos revela quién es Dios, nos enseña cómo piensa Dios. Y si aprendemos cómo piensa Dios, la vida va a ser más fácil. Porque sabemos mucho cómo pensamos nosotros, pero nada de cómo piensa Dios. Entonces la intención de Dios es prepararnos para que aprendamos cómo piensa Él. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham va y no haya qué hacer. No haya que hacer. No haya que hacer. No haya que hacer. Se acomide. Va y le dice al mozo, prepárate esto, mata esto, vamos a hacer esto. Para atender. Así tenemos que ser con Dios. Tenemos que permitir que nos caiga en el tinaco y somos servidores nada más. Aquí ninguno ni yo soy dueño de nada. Todo le pertenece a Dios. Nada más que pues el rey de Sodoma me agarra en un estado Mickey Güey, ¿cómo se llama ese del chocolate? ¿Cómo le dicen? Me agarró en el minuto de tonto y me pegó una buena. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que hace? Va y sirve le sale, le brota servirle a Dios. Y luego dice el versículo 3, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, no me dejes abajo. Échame la mano con mis hijos. Échame la mano con mi pareja. Échame la mano con la morra. Échame la mano con los nietos. No voy a poder sin ti. No voy a poder empujar la carreta, es muy pesada. Voy a tronar, Dios, voy a reventar como cohete. Ayúdame, no me dejes abajo. Eso lo está diciendo. No pases de mí, porque Él representa generaciones. Ahora, este es un evento único. De aquí tenemos que aprender cómo movernos en los eventos que la vida nos presenta para caminar con Dios en las circunstancias difíciles por donde pasamos. Porque si no aprendemos, nos va a pegar una calentada del diablo. Va a mandar a los Malak. Por ejemplo, ¿a quién cree que le dio una calentada machín? A Elías. ¿Qué dijo Jezabel? Le envió un mensajero. Esa palabra mensajero es Malak. Es un ángel de muerte. Y fue y lo puso grave al Elías. No había ya cortado la cabeza de los profetas de Baal. No vio que cayó fuego del cielo y reparó los 3 altares y no sé qué tanto hizo. Y cayó el fuego que lamió todo. Y vio cómo cayeron y empezaron a decir: Jehová es Dios.
Y luego le manda a decir: Jezabel, así te va a ir. Y se puso mal. ¿Qué es Jezabel? Le mandó un mensajero, un espíritu de muerte. Ahora, ese mensajero que le manda era bigotón, venía vestido así con sombrerito como los Intocables, o así como Pancho Villa. Son pensamientos que susurran la mente, pensamientos que deprimen. Yo no sé qué le estará diciendo esas cosas a la hermana Ivette de su hija y su suegra, y cómo la deprimen. Di esta lección porque estuve pensando en ella. Tiene que aprender a agarrarse de Dios. No nos queda otra. Y no, doy mis respetos para lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a veces es que estoy llorando. No, seritas de adentro. Les quiero enseñar esto porque ahorita vamos a ver cómo un justo puede hacer que las cosas cambien. Así era. Un justo puede hacer que las cosas cambien, que los eventos de la vida cambien. Tú no sabes si más adelante alguien te va a sacar la lengua. Tú no sabes más adelante si vas a tener una enfermedad. Dios sí, pero tú no. Pero si eres justo, tú puedes negociar con Dios para que ese evento ya no llegue, o las cosas cambien en ese evento. Fíjate hasta dónde llega un justo. Para eso Dios preparó a Abraham, porque Dios necesitaba interactuar con justos. Entonces eso es el evangelio, esa es la presentación que Jesucristo da, y ese es el ejemplo que Él nos da sobre la justicia. Así que yo ya me di cuenta que aquí hay instituciones muy grandes, pero son sectas muy grandes. Se ve muy bien todo, nada más se ve muy bien, pero no te relacionan y te abren el entendimiento para que tú te agarres de Dios en tu vida personal, con tus hijos, en tu casa. De eso se trata. Entonces dice: y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote. Esa es la oración del Ana Bacoac, o Ana. Es oración de intercesión. Le voy a decir qué significa esa palabra. Esa palabra Ana, esa palabra ruégote es N-A, con acento en la A. Y en el hebreo es la 4994, que significa incitación, súplica, ruego. Ahora te ruego, intercesión. Entonces, ¿qué tipo de oración hace él? ¿Qué tipo de oración hace un justo? Sabe rogar. ¿Cuántas de nuestras oraciones hasta mandamos a Dios? Manda una cerca con puros postes de esos de la vía del tren alrededor para que no pase ningún alacrán por ahí, Señor. Como que Dios no supiera. Luego tratamos a Dios como que fuera un minusválido, alguien que no sabe. Ese tipo de oraciones hacen los que decretan y ni siquiera conocen lo que dice aquí. ¿Cómo llega Abraham? Llega bien prepotente pidiéndole. ¿Le sigo o le bajo? Llega de mandón. Bájame a fulano y a sutano y a parengano. No. Me cae gordo este o aquella, yo no le voy a hablar, yo no le voy a saludar. No, eso no es un justo. Vengo a servir. Vengo a servir. Entonces dice: ruégote, te suplico, si he hallado gracia en tus ojos. No merezco nada, porque más adelante él dice: soy polvo y ceniza. Más adelante dice eso. No soy más que un bravucón, Señor, un creído. No me caigo en el tinaco.
ay, me creo esto, aquello, yo no sé. Pero él llega, ¿cómo llega el justo este? Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que guardes a mi hija, a Carol, a mi suegra, que la guardes de esos malvados. Pero tienes que ser justo, o sea, tienes que jalar con Dios para que tengas influencia allá y no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque si, yo creo que vamos a seguir para la otra semana. Es importante este tipo de oraciones porque cambia, inclusive, guarda a tu familia. Tú no sabes si más adelante algo va a pasar con tus hijos, nieto, qué sé yo, pero hay un justo que tiene levantadas las manos. Hay un justo que está sirviendo. Hay un justo que le está sirviendo a Dios. Hay un justo que le está cayendo agua en el tinaco. Hay un justo que es agradecido. Hay un justo y no lo va a dejar abajo. Por eso es importante mi relación con Dios. Por eso es importante nuestra relación con Dios. Lo dice. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Y ya dice la escritura, trajo un becerro, pan, dice el versículo. Entonces Abraham, versículo 6, entonces Abraham fue deprisa y le dijo a Sara, y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, masa, haz panes cocidos bajo del recoldo, dice. Y corrió Abraham, bueno, voy a brincarme hasta, bueno, ya que están comiendo, dice el versículo 9, cuando están debajo del árbol, y comieron, le dice el 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí, a ver qué dice. No son las mujeres, es la mente. Es esa mente metiche que todo quiere saber. Que trafica chismes y mitotes. Ella hace eso. Estoy enseñando, estoy hablando de la mente. Lo dice. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí tendrá un hijo, Sara tu mujer. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados ya en días, y Sara había cesado la costumbre de las mujeres, y se rió. Esa palabra reírse es la 6711 y significa reírse a carcajadas. Se la estaba cotorreando de los ángeles. Oye, se estaba riendo de lo que Dios estaba diciendo. Se estaba riendo de Dios. Entonces la mente, si no la controlamos, nos va a generar problemas y se va a burlar de Dios. Lo dice. Oyóse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Sara, o sea, la mente no puede entender a Dios. Porque Dios no se mueve dentro de tiempo y espacio, Dios es eterno. Entonces, una mente dual no puede interpretar o entender la naturaleza del Creador porque es Dios. Por eso nos hacemos bola. Por ahí estamos en la noche que no podemos dormir, yo hasta tomo melatonina. Porque ahí está la mente que no deja dormir hasta que me enfade, déjame en paz. Nada más que ya le agarré la onda cómo hacerle. Mejor leo algo de la Biblia y me pongo en algún versículo, ahí estoy piensa y piensa, y cuando ya llega a la mente, mejor lo que voy a estarme desvelando, me
no se me va el sueño es pensando en el versículo de la Biblia y ya me quedo dormido. Pero si no, yo ya déjame en paz, yo me quiero dormir, está la mente, es la mente. Y luego dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, cierto, que he de parir siendo ya vieja? Y ya en el versículo 15 dice que Sara se negó, pero dice el versículo 16, ya que terminó ese tema, y Sara dice, no me estoy riendo. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea, no se les despegó, se fue con ellos. Los va acompañando. Entonces Dios permite que los justos lo acompañen. Fíjate, puedes acompañar a Dios. Dios se deja o Dios permite que te acerques a Él y lo acompañes. Y lo dice. Y había ya de ser una nación grande, ya le dice a Abraham. Y dijo, y Jehová dijo, dice, aquí va un decreto. Aparte de que dijo que Sara iba a tener hijos, aquí dice otra cosa, dice, y Jehová dijo, escribiré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Abraham no sabía. Y Dios le está diciendo qué es lo que va a hacer. Pues un justo es a los únicos que Dios les dice lo que va a hacer. Así. Pero para llegar a este nivel es de mucha entrega, porque ahorita cualquiera dice, empieza a profetizar cosas que no pasan. Sí, no es. Yo estoy hablando de este personaje. Entonces, Dios quiere revelar lo que va a hacer, pero se lo revela a los justos. Entonces, Él me tiene que preparar interiormente para que yo pueda entender lo que Dios va a hacer. Y le dice, le voy para lo que va a hacer. Abraham no sabía. Y le dice, vas a ser una nación grande sobre la tierra. Y dice el versículo 9, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos, o sea, sé que va a usar a sus hijos, pues dentro del plan del maestro. Si usted ve el capítulo 25 del libro de Génesis, Abraham tuvo 6 hijos más. Entonces, ¿cómo que nomás tuvo a Ismael, a Isaac? Después de que se murió Sara, dice el capítulo 25 del libro del Génesis que Abraham tuvo 6 hijos más. Y todos esos hijos tienen que ver con los chinos, los japoneses y todas estas culturas. Pero tuvo más hijos. Y a esos hijos los preparó y les enseñó. Por eso hay culturas muy preparadas en relación con lo divino. O sea, a nosotros luego nos dicen, no es eso, no veas esto, porque eso es pecados del diablo. Pero no. Abraham, dice el capítulo 25 del libro del Génesis, que tuvo 6 hijos más. Y encontró otra morra, porque Sara se murió. ¿Cómo que el pillo tuvo otros 6 hijos y otra morra y Sara se murió? Es simbólico. Cambió la mentalidad, cambió su mente. Y los hijos representan valores y atributos y cosas que Dios le dio. No es que se haya casado con otra mujer, no, literal. Y si así fue, pues ahí está en la Biblia. Entonces dice, porque yo he conocido, el versículo dice, porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartándose de ahí ellos, de ahí los varones, y fueron hacia Sodoma, mas Abraham
estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿En qué contexto le dice eso Abraham a Dios? Entonces es muy importante esta palabra Jehová, porque es el Yud Hei Vahei. Y el Yud Hei Vahei es uno de los nombres de Dios, de los nombres de su naturaleza. Algunos explican lo relacionado con estos nombres, pero por ejemplo, este Yud Hei Vahei tiene que ver con misericordia. Los que saben mover estas letras, interpretarlas, deducen que eso tiene que ver con la misericordia. Ahora, es muy importante entender esta cuestión del Elohim, o esta cuestión de la naturaleza, por el rigor de la naturaleza, de cómo vienen las cosas o cómo suceden las cosas. Entonces aquí van a Sodoma y Gomorra para destruir. A eso van. No está en la mente de los ángeles ayudar a Lot. Nada más que Lot era sobrino de Abraham. Pero el juicio ya había sido dado. Cuello a Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios dice algo, ya no hay vuelta de hoja. Es un decreto. Así va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que ver un justo ahí? Uno que conoce cómo funcionan los principios espirituales y cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Dios dice su decreto: hay que destruir Sodoma y Gomorra, hay que llevar juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la maldad ha llegado hasta el tope. Entonces, no está en la mente de los ángeles ni de Dios, digo yo, Lot. Lot también está involucrado por haberse ido a Sodoma y Gomorra, en lugar de la codicia. Pero el que conoce cómo funcionan las cosas de Dios, el que conoce las leyes espirituales, el que sabe cómo se mueven las cosas en Dios, intercede, porque todavía cuando dice te ruego, inicia la oración de intercesión. Cuando empieza a negociar Abraham con Dios, que le dice: si hubiera 50 justos, por 50 justos destruirías. Si hubiera 50 justos no lo haría. Eso es parte de la oración de ruego. Está intercediendo Abraham por Lot. Señor, vas a destruir eso. Le dice: ¿destruirás al justo con el impío? Por eso es bueno tener amigos, pero de veras, de esos que levantan sus manos e interceden. Relacionarte con gente que busca realmente a Dios. Y lo dice: Señor, ¿a poco vas a destruir al justo? ¿Qué culpa tiene el justo? Por esos malvados que están ahí, también la va a llevar. Y luego empieza a decirles: quizás hay 50 justos. Señor, si hay 50 justos, aún así lo vas a hacer. Si hubiera 50 justos, no lo haría. Sigue intentándolo. Señor, si hubiera 45, no lo haría.
Si hubiera 30, no lo haría. Si hubiera 20, no lo haría. Si hubiera 10, no lo haría. No había ningún justo ahí el único justo es el que está hablando con Dios. Abraham. El único levantador de altares es Abraham. El único que había en su ser bondad, porque Abraham representa la bondad, es Abraham. Si había alguien que le creía a Dios, es Abraham. Si había alguien que sabía rogarle a Dios, es Abraham, porque él conocía cómo funciona y cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Entonces, Dios bendice a los justos. Ahora, nosotros a veces pensamos que la bendición es económica y que tiene que ver con pertenecer. No es eso. Es la revelación de las enseñanzas y los principios sagrados que están dentro del texto sagrado de la Escritura que te relacionan con Dios, que te ayudan a abrazar a Dios, a conocer a Dios, que sabes cómo es el mover de Dios. Pero Dios tiene que ayudarnos a lidiar con nuestra mente. Ahora, los impíos necesitan de los justos, pero ellos no saben. El hombre necesita de Dios y también los justos necesitan de los impíos. ¿Cómo? Mire, vamos a suponer que un justo representa una vela. Entonces ahorita con el solazo allá afuera, salgo con una vela y la prendo, pues ahí nomás se ve la vela, pero no sirve de nada. Pero si está bien oscuro y saco la vela y la prendo, alumbra. Un justo alumbra en las tinieblas. No piensas que no te va a ir como en feria, sí te va a ir como en feria, pero vas a alumbrar en las tinieblas. ¿Sí? Y a eso nos llamó Dios. Por ejemplo, un rico. ¿De qué sirve ese rico que viva donde hay un montón de ricos? Como nadie necesita nada, no va a tener nadie a quien darle. Entonces un rico necesita a los pobres para hacer misericordia. Porque si no están esos pobres ahí, el rico no va a poder hacer misericordia. Dios necesita al hombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo y el hombre no tiene nada. Entonces no necesita para darnos, aunque sea de cocolazos, pero que nos dé. Gloria a Dios. En ese contexto está dado este versículo. O por ejemplo, vamos a suponer un rey que tiene mucho que dar y desea un hijo para darle todo. Pero el hijo nace ciego, sordo y mudo. ¿Cómo le va a enseñar paisajes y pinturas si no ve? ¿Cómo le va a enseñar ópera el Isaí si no oye? ¿Cómo le va a enseñar lenguaje si no habla? Pues así estamos nosotros. Dios nos quiere dar, pero por eso dice, cuando hagas una fiesta, invita al cojo, al manco, al ciego, para que haz misericordia, jala con la gente, ama a las personas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese justo, esa vela,
que es Abraham, prendida en la oscuridad, la influencia del intercesor, la influencia del siervo de Dios, llega hasta Sodoma y Gomorra. Y los ángeles libran la vida de Lot. Estoy diciendo justos. Entonces, ¿qué es un justo? Hay diferentes niveles de justos, pero vamos a ponerle así, que hay alguien que está levantando las manos. Hay alguien que está estudiando la escritura y orando. Hay alguien que danza y brinca y busca y alaba y bendice el nombre del Señor. Usted no sabe hasta dónde llega lo que Dios hace en tu vida para bendecir a otros. Por eso es importante que nos mantengamos levantando las manos. Tú no sabes, aquí hacemos lo que podemos, hasta dónde llega la influencia de tus lágrimas diciéndole a Dios, mete tus manos. Yo no puedo solo. Ruégote, mi Señor, que detengas el juicio, que no permitas que eso pase. Por ejemplo, una vez venía un ciclón aquí a Mazatlán. Ya directo, iba a llegar en la noche. Y muchas iglesias se apuntaron para orar. Y el ciclón se desvió. No pegó en Mazatlán. Ahí estaba diciendo que la mona esa que está ahí, que le detuvo. No, no es eso. Hubo manos que estaban levantadas. Hubo gente que estaba intercediendo. Hubo gente que estaba alabando, gente que estaba cantándole a Dios, gente que estaba haciendo obras de misericordia, obras de bondad. Había gente que estaba sirviendo, haciendo las cosas de Dios y la influencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ese evento que iba a vivir Lot, iba a morir ahí. Para Lot no pasó, porque Dios lo sacó de ahí. Y usted no sabe, hermano. Entonces, si dejamos que la mente haga su rollo, nos saca de la jugada. Entonces, es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los justos, dicen estos que enseñan estas cosas, dicen, si no hubiera justos en la tierra, esto ya se hubiera acabado. Si no hubiera justos en la tierra, las placas arquitectónicas ya han hecho un desastre, ya hubiera habido temblores horribles por todos lados, todo se hubiera caído. Pero hay gente que levanta sus manos y le ruega a Dios. Hay gente que está parada por allá levantando sus manos. Y si Él guardó la vida de Lot, que no guarde la vida de tus familiares. Entonces, esa es la idea que está aquí en la Escritura. Más adelante vienen más experiencias de Abraham. ¿Por qué? Porque entonces este pasaje de la Escritura se interpreta con el contexto del Bereshit, del Génesis, o sea, de la creación. Por ejemplo, todo este libro se interpreta del contexto de la creación. El libro del Éxodo no se interpreta con el contexto de la creación, se interpreta desde otro contexto, que es cuando Dios saca a Israel de Egipto, saca a Israel del mundo de la idolatría, del mundo del pecado, del mundo de los paradigmas, de los dogmas, de las utopías, de esas cosas que pienso y tengo bien metido en la cabeza, que es idolatría. Dios quiere sacarme de ahí. Entonces el libro del Éxodo es ese tipo de mensaje. Este es un mensaje más de oración. Es un mensaje más hacia adentro. Entonces, es importante su ruego, su súplica, que levante sus manos, que lea la Biblia y no le haga caso lo que la mente venga y le diga. Levante sus manos y deje. Pero para que mi oración sea contestada, tengo que portarme como Abraham. Porque si me porto como diablo, entonces la oración que le diga a Dios no la va a contestar, porque no me porto como Abraham. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús está colgado en la cruz,
detuvo el juicio. Ahí, yo aprendí cosas terribles que pasaron en la cruz. Y el padre está ahí. Y algunos teólogos dicen que el sacrificio se iba a detener, porque el padre está viendo a su hijo. Y está completamente golpeado, las espaldas rotas, una corona de espinas y con sangre seca, hinchado, golpeado por todos lados. Entonces imagínate el efecto o las consecuencias de esa oración para que Dios no haya destruido la tierra en ese momento y recogido a su hijo. Yo estudié algo sobre ello y mi respeto es para el sacrificio. Está el justo, el verdadero justo, que es Jesús, y está el juicio ahí, y Dios está viendo a su hijo. En una versión antigua de hebreo, yo la tengo por ahí, la versión, me la tomé una fotografía porque no tengo esa Biblia. Cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que no dice en la connotación del arameo, no dice así: Dios mío, para esta causa he venido, para morir por el mitotero del hermano Fer, por el enojón del Isaí, por el berrinchudo de Superman. Entonces, cuando está así: Padre, perdónalos. Entonces imagínate el Creador escucha al justo decirle: perdónalos, ya no los culpes, ya no los acuses, aquí estoy yo como sacrificio por ellos. Y se detuvo el juicio, se oscureció, porque lo que seguía era que se acabara todo, pero volvió a haber luz. ¿Te imaginas la influencia del justo? Entonces Jesucristo no es una religión, es un justo colgado en la cruz, intercediendo para que Dios no destruyera todo, y cambió el evento. La oración de Abraham cambió el destino de Lot. No murió quemado ahí, salió y hizo otras cosas que son figuras. Entonces la influencia de un justo alcanza a tus amigos, a tus hijos. Fíjese, mi cuñado me dijo alguna vez, antes de morirse, me dice: oye, Fer, te voy a decir lo que recibo. A ver, dime, Adriel. Esta muchacha no sabe, dice. ¿Sabes por qué no se mató? Porque bien o mal levanta las manos y oras por ellos. Se estrelló Rudar en una moto. Allá la llevaron, que es para dónde. Y ahí anda batallando todavía, pero ahí está viva. Todo eso es real, hermano, hay que creerlo. Pero hay que postarse como Abraham. No hay que ser intelectuales, hay que ser espirituales. Y hay un montón de cosas bellas ahí. ¿Quién no dice que cuando levantas tus manos y derramas lágrimas, Dios no guarda a tu familia? Cuando estaba en el otro lado, ahí viví en Houston como 2 años, nomás andaba de vago y me junté con puro vago.
se me daba. Yo siempre fui un niño mimado, educadito, así, tomaba té y cafecito y lavaba los trastes. Me ponía mi ropa bien calzada, tendía la cama. Llegaba y era un cochinero. Pues me junté con gente de esa. Y un día, unos negros empezaron a ofender y a decirle tonteras a unas muchachas de México. Y yo oí. Y se metió lo héroe y fui y los maltraté. Y se abrió veo la cosa ahí con los negros. Y que corro y se van detrás de mí. Y aquí va lejos, dije yo, uy, estos compas me van a fregar aquí. Y que me paro y me regreso para ver, me llevo uno, no. Se pararon y se empezaron a ir. Y me dice el rey de Sodoma, te tuvieron miedo. Eso me dijo el rey de Sodoma. Te tuvieron miedo. Años después, cuando aprendí sobre las cercas de la gracia y me acordé de eso, no me mataron porque alguien oró por mí. A lo mejor mi jefa levantó las manos y dijo, guárdalo de donde anda. Yo no sé si rezó o qué hizo, pero me guardó Dios. El día del juicio va a salir todo eso. Por eso es importante portarse como Abraham, para que la oración sea escuchada por Dios. Entonces te imaginas cuando está colgado en la cruz, ¿sí? Y cuando le revienta el corazón, o sea que le reventó el corazón a Jesús, le explotó el corazón de amor, le reventó y la sangre quedó en esa bolsa de agua. Y cuando le pica la lanza sale el agua con sangre. Imagínate la pasión de Jesucristo y la intercesión del justo cuando está colgado en la cruz. Se detuvo el juicio de Dios sobre. Entonces, Abraham es una figura de la justicia de Dios que descansa en Jesucristo. Este es el regalo para el Día de las Madres, para que siga intercediendo. No le haga caso a la mente esa que no cree. Tu oración vale. Que te levantes y ores y leas la Biblia y pidas por otros vale, porque es la oración de los justos. Y eso es lo que el diablo trata de destruir, ¿sí? Entonces, la oración de un justo puede cambiar eventos. Dice, es como esto, ya para terminar, dice, es como esto. Tardo en la ira y grande en misericordia. Tardo en la ira, o sea que en el lado de la justicia, del rigor de Dios, al que habla mal, pum, la lengua. O sea, el juicio es así. Pero el justo, conociendo a Dios y su intercesión, puede hacer. Ya castígalo Dios, ahorita no, mañana. Nos tiene paciencia. Tardo en la ira. O sea, sí va a descargar su ira, pero se va a esperar. Entonces la misericordia aplaza y nos da tiempo de reflexionar para regresar a Dios. Por eso dice, voy a ver la maldad a ver si ya cumplieron. Le estoy dando tiempo y no han querido arrepentirse. Pues espérate otro ratito, Señor. Otro ratito, otra media hora. Imagínate una media hora para Dios. Espérate otro ratito, Señor. Se tarda en la ira y grande en el misericordia. Es aprender a trabajar con la naturaleza de su nombre, pero necesito ser justo. No sé si aprendió algo. Inclina tu rostro. Y dile, aquí estoy. Yo quiero esas verdades. Díselo. Yo quiero aprender cómo funcionan tus principios, Señor, tus leyes. Quiero aprender, Señor Dios, cómo acercarme a ti. Él preparó a Abraham. Y en este capítulo, Abraham ya estaba listo para ser escuchado. Y Dios viene
a dialogar con Él, a platicar con Él. Mira qué bella oración. Mira la belleza de ese tipo de intercesión. La oración de susurro, de súplica. El aprender a suplicarle a Dios. El decirle: aquí estoy. Le dice a Abraham: no soy más que polvo y ceniza. Sé que cometo muchos errores, me equivoco, pero aquí estoy, Señor. Ven a meter tus manos y obra, Señor, en la hija de nuestra hermana Ivette y su suegra, Señor. Y de igual manera, Señor, a todos esos jóvenes que han sido privados en contra de su voluntad, que están en algún lugar, Señor, pasando crisis y circunstancias difíciles.